Vamos a hablar de empleo, industrialización y todo lo que ocurre acá en la región del Biobío, que no son muy buenas noticias si nos ponemos a mirar los indicadores. Estamos acá con Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional. ¿Cómo está, Iván? Gusto saludarlo. Buen día, muchas gracias por venir. Buenos días, Christopher. Gracias por la invitación de Sabes a conversar estos temas que son de vital importancia para la región. ¿Cómo ha estado, Iván? Bien, Sí, bien. harto movimiento en este cambio de administración. Y bueno, el Biobío lidera a nivel nacional el desempleo. Tenemos 2 dígitos, 10%. ¿Estamos sintiendo la secuela del cierre de Huachipato o no? Bueno, el primero decir que las estadísticas del primer trimestre de este año son bastante malas, como tú dijiste, producto de que básicamente ya estamos en los 2 dígitos, algo que no pensábamos hace un par de años atrás. Solo lo pensamos, ya que tú lo nombraste, cuando estaba el proceso de discusión de Huachipato, que podíamos llegar a 12 o 13% en los índices de desempleo regional. Así que una mala noticia. Y lo que ojalá no ocurra es que esto se convierta en una cifra estructural, o sea, que no la podamos modificar. Y para eso hay que hacer mucho trabajo. Pero, ¿será la secuela de Huachipato o no? Yo creo que son muchas cosas, entre esas obviamente lo de Huachipato. Recuerda que no se alcanzaron algunos índices de recontratación y reubicación laboral, también con las empresas contratistas proveedoras de Huachipato, pero no en un 100%. Esto a propósito de las medidas que se tomaron de contención en el plan de fortalecimiento industrial. Pero quedó ahí una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que hasta el día de hoy, por lo menos nosotros tenemos algunos conocidos y seguimos contacto con ellos, no han encontrado fuente de trabajo. Además que se han producido desvinculaciones en muchas empresas. Tenemos datos de algunos procesos que se van a venir también en los próximos meses, ojalá que no ocurran, y algunas industrias que con cierta fragilidad también han ido reduciendo su productividad, y eso también ha llevado a que tengamos más cesantía en la región. ¿Qué sectores peligran, Iván? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de que eventualmente pudiesen haber despidos? Sí. Se traduce en eso, ¿no? Hay algo que comentaba el otro día el Seremi de Economía respecto de por qué este aumento en la tasa de desempleo. Él decía que hoy día hay más trabajadores que están buscando empleo por primera vez, por lo tanto hay alrededor de 7.000 trabajadores, personas que están buscando trabajo, que no estaban antes en la cuenta que teníamos de la tasa de desempleo. Por lo tanto hay un fenómeno que hay que analizar. Pero los sectores que están más afectados hoy día claramente, por ejemplo, son el sector forestal, con todo lo que vimos nosotros, esta salida de inversión nacional a otros países, básicamente por el tema de la celulosa, un retraso en el proceso de reforestación, que hay un acuerdo que ya se estableció el año pasado respecto de cómo avanzar en eso, y obviamente lo sucedido en Huachipato, también la industria metalmecánica. Recordemos que está todavía en proceso lo que está ocurriendo en la industria, en la maestranza EDICE y varios otros servicios que van asociados, concadenados con estas empresas grandes, ¿no? Cumplimos el ciclo de los 70 años y nos desmoronamos, parece, en la región del Biobío. Bueno, hay algunos análisis que han salido respecto de eso. ¿No nos actualizamos? Yo creo que falta profundizar sobre cuál es la industria que queremos para adelante, o esa discusión la dimos muy retrasados en el tiempo. Muy tarde, justamente. Y ahí hay todo un análisis no sé, de cuáles son los motores que tiene Chile hoy día para desarrollarse. Algunos creemos que son Antofagasta y Biobío, otros Antofagasta, Biobío, Magallanes, Santiago, pero centralizándonos en la región, creo que estamos tarde en una definición de cuál es la industria que queremos para los próximos años, o si queremos mutar de una región industrial manufacturera a una región de servicio. Yo creo que ahí hay una discusión que hay que dar tanto desde el nivel de la empresa como desde la academia, y por cierto nivel político, que yo creo que se ha quedado más atrás en esa discusión. Se han hecho esfuerzos, Iván, por revertir las cifras de cesantía. ¿Qué balance haces tú del plan de fortalecimiento industrial? Que entendemos ya no va. Como lo conocíamos, por lo menos ya no va a ir. Bueno, entendiendo que el plan de fortalecimiento industrial fue una iniciativa del gobierno anterior,
claramente al llegar un nuevo gobierno, este gobierno nuevo va a querer darle un énfasis, un input cierto propio, y creo que eso es lo que está ocurriendo hoy día. También fue lo que nosotros dijimos en su minuto, que no importa el color del gato, sino que hace ratones, y así hoy día aparece la estrategia de desarrollo BioBio 2050. También entendemos que el plan propiamente tal no desaparece per se, sino que va a tener un proceso de ajuste o de inserción en esta estrategia regional que es mucho más grande. De hecho, el Ceremi de Economía manifestó la semana pasada que la glosa presupuestaria que había para el plan se va a mantener, la van a ocupar en fortalecer los equipos, que él va a tener la responsabilidad de hacer esta transición y que en materia ya más de lo personal y desde la mesa por la defensa del empleo, para nosotros el plan de fortalecimiento industrial fue positivo porque nos permitió contener lo de Huachipato, pero también abrió una discusión más grande que es un diseño de desarrollo regional mucho más estratégico y no tan coyuntural. ¿Ustedes han participado en BioBio 2050 ya? Sí, fuimos invitados a una bajada que hubo hace 2 o 3 semanas atrás, donde participaron los gremios empresariales, la academia. Esta reunión se desarrolló en las dependencias de, valga la redundancia, de Desarrollo de BioBio, donde conocimos el primer borrador. Tengo entendido que se han hecho otras bajadas con el mundo de los parlamentarios, con el mundo de los alcaldes, que me parece súper bien, y pedimos expresamente estar en la gobernanza de esta nueva mirada estratégica, pensando que tenemos un lugar ahí como mundo sindical y que de alguna manera también es el conjunto de toda esta entidad la que tiene la obligación de buscar una salida para la región. ¿Y cómo les fue? ¿Hay respuesta ya o no? Mira, vimos el borrador, dimos algunas opiniones respecto a eso. En lo personal planteé que yo lo veía más como una especie como de plan de gobierno, porque tenía muchas aristas, no solamente era lo industrial o lo de desarrollo económico, sino tenía que ver con la salud, con la educación, con el entorno, con la calidad de vida en general, que está muy bien, pero yo creo que tenemos que hacer foco, o por lo menos eso es lo que le hemos planteado a Desarrollo de BioBio, que hay que hacer más foco en lo que es cuidar primero que todo la industria que ya tenemos hoy día y empezar a desarrollar, a traer inversiones y generar más dinamismo en los proyectos que están en trámite hoy día. Que ese debiera ser el foco en el corto y en el mediano plazo. Y después poder abordar, obviamente, todos los otros problemas que tiene la región. Chile hoy día habla de una mega reforma, que es la que propone el gobierno. Ustedes desde el sector del mundo sindical, más bien, ¿cómo la ven? Aquí hay dos formas de mirar las cosas que está haciendo el nuevo gobierno. Por cierto, uno podría cuestionarse algunas, pero nosotros estamos en la parada de poder aportar en algunas ideas respecto a eso. Y en esa materia lo que estamos trabajando es en una propuesta, algunas indicaciones a esta reforma a través del mundo parlamentario, que por ejemplo podamos plantear una zona económica exclusiva para la región del Biobío, que tenga por ejemplo tasas de impuestos distintas para justamente promover más inversión, tanto a los inversionistas extranjeros como a los nacionales, con ciertas regulaciones, obviamente, por ejemplo, que todos los impuestos territoriales queden en la zona, que las declaraciones de esas empresas sean en los territorios donde están y además que esté amarrada con algún compromiso de empleos, de números de empleos de calidad y con encadenamientos productivos también con proveedores regionales. ¿Eso vincula a la industria pesquera? A la industria pesquera, a la industria manufacturera, a la industria forestal, a la metalmecánica. Es una propuesta que estamos elaborando que es mucho más amplia que solamente la pesquera. Ah, perfecto. Sueldo mínimo. El debate que se viene, ya empezó, la primera reunión fracasó, básicamente porque el reajuste propuesto eran de 7.000 pesos. Sí, claro. La segunda propuesta es de 14.500 pesos. La semana pasada estuvimos conversando este tema con dirigentes nacionales de la CUT y lo que ya está acordado en una etapa previa, porque esto todavía tiene que ir a otro trámite más legislativo, que la propuesta original era de los 539.000, el gobierno planteó a los 546.000 y hoy día el acuerdo que está prevaleciendo es 553.000 y fracción. En términos gruesos ese es el acuerdo que hay hoy día. Ahí, hay opiniones divididas. En lo particular pensamos que este es un buen piso de acuerdo, a pesar de que no es satisfactorio justamente por la dinámica económica que ha tomado el país
pero lo que esperamos nosotros es que en una segunda vuelta de discusión se pueda ampliar un poquito más ese techo, pero como te digo, dadas las condiciones que hoy día está el país, las propuestas que se están entregando, las reformas que se están planteando, miramos este acuerdo con cierto grado positivo, pero hay que tratar de buscar subir un poquito más ese techo de los 553.000 pesos. No alcanza con eso. Indudablemente no alcanza. No alcanza en la discusión más fina de esto, a lo mejor no alcanza ni con 1 millón de pesos hoy día. Producto de todas las cosas que han ido ocurriendo en estos 2 primeros meses de gobierno y los arrastres que teníamos también de los otros periodos. La mega reforma toca varios factores y se intenta cambiar el paradigma de mayor recaudación en el Estado vía de impuestos a tener las condiciones para generar empleo. Eso es lo que se dice. ¿Cómo, ustedes creen que la mega reforma viene a generar empleo? Es que ¿O no? Lo que pasa es que aquí hay una cuestión que es más ideológica, según lo que vemos nosotros. Se plantea la rebaja de sueldo de primera categoría a las empresas más grandes, ahí va a haber una contracción en la recaudación de impuestos, pero por otro lado se dice que eso va a dinamizar la inversión, y con la inversión vamos a tener este círculo virtuoso donde vamos a generar más empleo y va a haber una dinámica de crecimiento. Pero la verdad es que la experiencia comparada nos dice al revés, que no es así. Que no es así. Y yo creo que el foco de la discusión hay que centrarle en lo que conversamos hace un rato, es qué tipo de industria queremos tener para Chile. Si no hay inversión en innovación, si no hay aporte desde la academia, si no hay mayor certificación, por ejemplo, en las personas que trabajan, en el capital humano, va a ser muy difícil que lleguemos a tener un cambio en el paradigma, como tú dices, porque Chile sigue siendo un país extractivista, sigue siendo un país de recursos naturales, y si no le damos valor agregado a eso, va a ser muy difícil cambiar el escenario. ¿Biobío tiene las condiciones como para hacer, no sé, un piloto de eso? Absolutamente sí. ¿Y por qué no se toma? Porque falta convicción y falta, yo diría, decisión política de hacerlo. Porque estos son temas a largo plazo y básicamente como estas discusiones están en torno al mundo de la política, o sea, quién tiene el poder, por decirlo de alguna forma, esa discusión se acota a 4 años, se acota a mirar en el corto plazo, se acota a cómo yo me proyecto en ese poder, pero estas discusiones son de largo plazo, son ciclos, como tú lo dijiste antes, tú hablabas de un ciclo de 70 años en la región, y aquí hay que pensar por lo menos en 15, 20 años, como se hizo en algún minuto en la región del Biobío, cuando tuvimos un crecimiento y llegamos a tener aportes en el PIB nacional espectaculares, ser la primera región con baja tasa de desempleo, etc. Entonces, esa discusión la tiene que llevar una gobernanza que sea más allá de la política, porque la política hoy día está topada en ese tema, no percibe que para salir del estanco en que está la región tenemos que discutir a 15, 20 años, y eso no da rédito político. Eso no corta cinta en el corto plazo, ni te genera permanencia en el poder, por decirlo así. Así que ahí hay que centrar una discusión, yo diría con la academia, con los empresarios, porque como los empresarios dicen que quieren certeza, bueno, la certeza la dan los plazos largos, ¿cierto?, donde las condiciones no te van cambiando de un día para otro, y para los trabajadores lo mismo. Nosotros necesitamos certeza, porque como bien lo dicen algunos dirigentes sindicales, que yo suscribo eso, un trabajador necesita saber que va a tener pega para 20 años, porque tiene que pagar su casa, porque tiene que educar a su hijo, porque tiene que vivir en el fondo dentro de la región. Y creo que hay que elevar un poco más la discusión, y ahí la política tiene un desafío importante. Por último, Iván, ¿cómo ven lo que pasó con Tapusa? Pésimo, porque en el fondo, si tú lo ves como desde el punto de vista de la gestión, hay versiones por el lado de la empresa, hay versiones por el lado del Servio, hay versiones por el lado desde el mundo político, desde las municipalidades, pero lo concreto es que van a quedar 400 trabajadores o quedaron 400 trabajadores colgando del alambre porque no van a saber si van a seguir teniendo pega o no. Esas cosas no pueden volver a ocurrir y han ocurrido, lamentablemente han ocurrido por ejemplo, en las construcciones de los puentes que tenemos en el Biobío, que no se ponen de acuerdo entre los mismos sectores o entidades estatales o públicas, y ahora tenemos esta problemática nuevamente en un problema vial, en un problema de interconexión en la región,
que te insisto, podrá tener muchas aristas, pero la que nos interesa a nosotros particularmente son esas 400, casi 400 personas que quedan sin pega. ¿Le están prestando ayuda a esas personas? Están Mira, en la incertidumbre. Sí, pues, hay algunas conversaciones que entiendo yo que se están llevando a nivel de entidades públicas como el CENSE, qué sé yo, y otras instancias, para ver cómo se cubre ese tipo de desempleo que se va a generar. Amén de que han habido algunas noticias positivas en las últimas semanas, por ejemplo, la aprobación de la ampliación del mall en Concepción, el mall del Trébol, donde se van a generar varios puestos, varias disponibilidades de puestos de trabajo que podrían cubrirse en parte con estos trabajadores que quedaron sin trabajo en Tapusa. Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria en la región del Biobío. Muchas gracias por la gentileza de venir a conversar. Gracias a ustedes por la invitación, Christopher. Que esté muy bien, Iván. Iván Montes, conversando aquí en Sabes Noticias.